Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar sobre los gastos hipotecarios y cómo reclamarlos. El primer tema a abordar es qué son los gastos hipotecarios, porque hay mucha confusión entre los gastos hipotecarios y los gastos de compraventa. En este sentido, hay que saber que cuando uno quiere adquirir un inmueble, ya sea un piso, un chalet o un local, una persona lo que hace es buscar el local, la casa que le interese, busca el precio y cuando no tiene dinero para pagarlo en efectivo, como la mayoría de los humanos, pues acude al banco o a su entidad de confianza o bien va buscando varias y pide ese dinero prestado a través de lo que se llama una operación de préstamo hipotecario, es decir, un préstamo que está avalado con ese inmueble en caso de impago, algo así como una garantía del banco de que vas a pagar y si no te quita ese inmueble. En este sentido, hay que dividir dos operaciones que se hacen cuando uno acude al notario. Está haciendo dos operaciones normalmente simultáneas, pero bastante diferenciadas, que es, por un lado, está haciendo la compra-venta, es decir, una operación entre el comprador y el vendedor del inmueble, de tal manera que el propietario entrega el objeto al comprador a cambio de un precio. ¿Ese precio cómo se paga? Se paga a través del dinero que la presta el banco, es decir, la otra operación anexa, que es el banco te presta el dinero con esa garantía. Esta garantía se queda inscrita a través de escritura pública, ya que la venta del inmueble hay que escriturarla públicamente, y anexo a ello, en el registro de la propiedad también tiene que constar esta escritura de hipoteca, para que sea luego un título válidamente ejecutable ante los juzgados. Bien, una vez explicado qué son los gastos hipotecarios y muy importante diferenciarlo de los de compraventa, vamos con carácter previo a indicar que los gastos de compraventa no son reclamables, es decir, es una operación entre dos particulares o bien entre una empresa que se dedica al sector inmobiliario y un consumidor. No es reclamable y no es objeto de este vídeo. El objeto de este vídeo es la otra parte, es los gastos hipotecarios. Bien. ¿Cuáles son los gastos hipotecarios? Vamos a resolver una pregunta muy importante que normalmente no vemos que nadie la resuelva y por eso aquí en Reclamator Lawyer nos ha interesado hacerlo. Es ¿cuánto me cuesta una hipoteca? Es decir, ¿qué gastos voy a tener que asumir y en qué montante? Bien, a lo largo del vídeo vamos a explicar dos momentos temporales muy importantes, que es antes del 2020 y después del 2020, por una regulación que luego explicaremos. En la actualidad, ¿qué es lo que vamos ahora? Pues básicamente, ¿cuántos son los gastos? Vamos a desglosar cada uno de los gastos y aproximadamente cuánto cuesta. Bien, tenemos aquí una chuletilla que nos hemos hecho que básicamente son, primero, el notario. A este señor hay que pagarle. Bien, pues los gastos de la notaría son aproximadamente solo por los gastos hipotecarios, vamos a hablar siempre solo de gastos hipotecarios, no de compraventa, será entre un 0,3 y un 0,5% de la responsabilidad hipotecaria. ¿Qué pasa con el registro de la propiedad? Pues esta administración pública, pues como siempre, por ponerle un sellito, te va a cobrar. Y esto pues, te va a resultar un montante de entre el 0,1% y el 0,3% de la responsabilidad hipotecaria. También, para constituir la hipoteca, normalmente se puede acudir a un gestor. Los bancos te imponen normalmente una gestoría, como luego veremos en detalle. Y pues este señor es un profesional liberal y que tiene sus tarifas. En media pues vamos a asumir unos 400 euros, que es lo que cuesta que este señor pues básicamente acuda al notario, coja los documentos, te los escriba y te liquide los impuestos correspondientes y los pague evidentemente con tu dinero. Luego tenemos el famosísimo impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Bien, este es un impuesto que básicamente está administrado por la comunidad autónoma. Es decir, es un impuesto que cada comunidad autónoma tiene su regulación, tiene su cobro, al igual que el impuesto de sucesiones, y que viene a ser del entorno del 0,5% y al 1,5%, dependiendo de la comunidad autónoma. A todo ello, hay que, ya como remate final, sumarle la tasación del inmueble. Es decir, el banco quiere al final saber si con el dinero que te deja, pues para asegurarse esta garantía de la que hemos hablado antes, va a tener suficiente dinero con el inmueble. En este sentido, pues una empresa profesional de la tasación
o un perito inmobiliario te hace una tasación y valora el inmueble. Y esto es un requisito necesario para constituir la hipoteca. Pues depende del valor del inmueble, porque la tasación depende del valor del inmueble, pues podemos rondar entre los 350 y 400 euros. Una vez dicho esto, ahora vamos a hablar de qué regulación legal es la que se atribuye la carga entre el banco y el consumidor a la hora de pagar estos gastos hipotecarios. Bien, con la nueva normativa que ha sido por el Gobierno establecida mediante el Real Decreto de 17/2018 de 8 de noviembre, por el cual el Gobierno estableció que el impuesto, este famoso impuesto de actos jurídicos documentados, iba a ser abonado por el banco. Simplemente hizo esa modificación y el resto de los gastos de los que hemos hablado antes pues quedaban al azar. Seguían quedando por criterios sin normativa, sino jurisprudenciales. Posteriormente, el Gobierno, mediante ley de 5/2019 de 15 de marzo, estableció una ley de créditos hipotecarios según el cual regulaba este mercado de créditos inmobiliarios, como bien dice el texto. Entre ellos, pues estableció normas que evitaban los abusos bancarios que ya venían sucediendo y evitar realmente desaturar, que no se saturaran los juzgados como estaban siendo saturados mediante las avalanchas de demandas que llevaban a los juzgados de consumidores engañados por las entidades bancarias que le habían obligado a pagar todos los gastos, lo cual ya hablaremos en más profundidad más adelante. En este momento hay que decir que esta normativa pues limitó la cláusula de vencimiento anticipado, que también había sido declarada nula, los intereses moratorios, que también era una barbaridad, que también habían sido declarados por el Supremo nulos. Esta normativa los limita en los parámetros que él dice. Además, hace la carga al banco de pagar todos estos gastos hipotecarios que son reclamables a partir de finales de 2019, ya no son reclamables porque el banco no te los puede cargar. Es decir, notaría, registro, no te lo puede cargar. ¿Qué te puede cargar a partir de ahora por normativa? Pues te puede cargar que la copia de la escritura, que vienen a ser unos 50 euros más o menos en media, y además de esto te puede cargar la tasación del inmueble. Es decir, ahora mismo el banco sí que te puede, cuando te obliga a tasar el inmueble, que tú lo pagues. Pues hasta aquí ya hemos explicado qué son los gastos hipotecarios, cuánto cuesta constituir una hipoteca, las diferencias que hay entre la compraventa y la hipoteca, para situarnos en la regulación legal actual de estos gastos hipotecarios. ¿Qué pasaba antes de esa ley 5/2019 por la cual se le atribuyen los gastos al banco? Pues que los bancos lo que venían a hacer es que cuando tú te sentabas delante del notario con el banco, antes de pasarte el chequecito, te imponía una cláusula, normalmente la cláusula quinta de la escritura de hipoteca, según la cual se atribuía todos los gastos al consumidor, es decir, al hipotecado. Es decir, aparte de deberle una cuantía bárbara al banco y que, pues bueno, las herramientas de trabajo te las iba a llevar a la tumba porque ibas a pagar la hipoteca hasta la muerte, pues además, pues de entrada, pues estos gastos que rondaban los 10.000 euros, pues un 10% aproximadamente de la hipoteca, pues te los cargaba todos íntegramente para ti. La normativa, no había normativa, la única normativa es a quién le interesaba, es decir, a quién le interesa su operación, y la única normativa real que había es quién paga el impuesto de TPO y AJB, que básicamente venía a decir que era el comprador o el hipotecado. Es decir, en este caso, solo debería, en principio, según la normativa, haber pagado este impuesto el consumidor, y el resto de los gastos se quedaba al azar. En este sentido, toca hablar ahora de cómo se regulaba esto y qué puede hacer actualmente el que firmó la hipoteca antes de 2019, porque como hemos dicho, después de 2019 ya no te está encargado esto. Pues bien, hay que acudir a la jurisprudencia. ¿Y qué dice la jurisprudencia? Pues en primer lugar, a partir de 2015, sentencia famosísima, la sentencia 705/2015 del Supremo, venía a decir que esta cláusula de los gastos hipotecarios era nula, porque era abusiva, imponía la carga sin ningún sentido ni ningún motivo al consumidor de pagar todos los gastos, y el banco salía de rositas. Esto era nulo. ¿Cuál era el efecto?
Pues el efecto es lo que ha creado bastante controversia al cabo de los años, porque después de 6 años el Tribunal Supremo todavía no se ha aclarado, parece ser muy bien, de qué gastos son reclamables. Tenemos claro que es nula la cláusula y por tanto como no puesta, pero ¿cuáles son los efectos? En primer lugar decía que el banco pagaba todo. Esto era nulo y el banco pagaba todo. Luego, posteriormente, a partir del 2017, nos empezó a decir que, bueno, la operación a quien le interesaba realmente era al banco en unas partes, al consumidor en otras, pero que el impuesto, como la normativa decía que era el consumidor que lo pagaba, que era el consumidor que lo tenía que pagar. 2 años antes dijo que no, que era el banco. Pero ahora ya dijo que sí. Esto se ha mantenido constante, con vaivenes entre si el 100% de la hipoteca del registro, del notario, quién paga qué, ha sido un poco más vacilante, pero ya se ha ido perfilando hasta finales de 2020, en cual al final los gastos que pueden reclamar y que actualmente es los gastos del registro de la propiedad, los tiene que pagar el banco, es decir, la nulidad de la cláusula indica que un consumidor puede reclamar íntegramente los gastos del registro de la propiedad, siempre hablamos de hipoteca, no de compraventa. Los gastos de la gestoría y la tasación, vamos a hablar finalmente de ellos porque venían diciendo, había dudas, vaciles por el Supremo, así como todas las audiencias, de qué pasaba con estos dos tipos de gasto, y se quedó establecido el 50% de los gastos del notario. Bien, una vez se ha vacilado sobre el gasto de comisión de apertura, también una reclamación que bastante frecuente, quedaba dilucidar qué pasaba con con la tasación. Una tasación que te imponía el banco que le hicieras y él te decía que la hacías. Al igual que el gestor, es decir, tú ya la tasación y el gestor, tú se lo pagabas y ellos se encargaban de todo. No tenías derecho a elegir. Pues bien, reciente sentencia del Supremo, que es la 35/2021, de 27 de enero, que básicamente lo que viene a hacer es seguir la regla del Tribunal Europeo en su sentencia de 16 de julio de 2020, que viene a decir que esto es nulo y que evidentemente si se le ha impuesto este gasto al consumidor y no le corresponde, también el 100% de esta tasación de vivienda, así como la gestoría, le corresponde pagarlo al banco. Es decir, en la actualidad y en resumen de todo esto, las conclusiones de todo este vídeo son las siguientes. En primer lugar, hay que diferenciar si firmaste la hipoteca a finales de 2019 hasta ahora, que entonces por normativa no te corresponde pagar, porque lo tiene que hacer el banco en la forma y tiempo que dice la ley, y los anteriores a 2019, es decir, de 2019 hasta finales, hasta noviembre y antes. Esta gente ha pagado, todos los que habéis firmado una hipoteca habéis pagado todos estos gastos y podéis reclamar, por tanto, tanto los gastos de registro de propiedad como la gestoría, la tasación al 100% y los registros notariales al 50%. Por todo ello, siempre os animamos a que reclaméis. Nosotros en Reclamator Lawyers, como abogados especialistas en bancario, no cobramos nada por adelantado. Te animamos a que vengas a nosotros, acudas en www.reclamatorlawyers.com, des al formulario de contacto, nos contactes y nosotros nos encargamos de que te devuelvan hasta el último céntimo de lo que te han cobrado. Y por cierto, si te gusta este vídeo, abajo te vamos a dejar un enlace a nuestro texto y le puedes dar a me gusta. Gracias.